porque el enemigo no quiere que usted y yo, esta palabra los ilumine. Dice la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. Y también dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta. Entonces a veces tiene que ir a nosotros, hermano, para poder dar en el clavo de los propósitos de Dios. Y así es la palabra del Señor. Y cuando estaba leyendo la tarea que se nos fue asignada, Efesios 1, anoté ahí que dijo la hermana: anoten lo que Dios me ha dado. Y hermano, hay una riqueza tan profunda, al menos yo encontré 14 cosas que en este capítulo, unos cuantos versículos, Dios ya me ha dado. Pero el enemigo dice: yo quiero que ignores y que te afanes y que te envuelvas en otras cosas, pero no es la palabra, para que tú puedas ver toda la bendición que hay en ella. Y la semana pasada yo le hablé el tema del reino de Cristo en el mundo, y que el propósito eterno de Dios en el mundo, Dios lo ha revelado a través de su palabra, las sagradas escrituras. Y los beneficios, hermano, que podemos encontrar en esta palabra, tenemos grandes bendiciones y grandes beneficios. Si nosotros somos ciudadanos del reino, tenemos que ir siempre a esta palabra, a este libro, porque aquí es donde vamos a encontrar el gobierno de Dios para nuestra vida. Cuando iniciamos en la mañana la oración, el Señor me llevó a leer ahí en Romanos, en el capítulo 12. Y esto a mí me confronta la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es como un espejo. Usted va a un espejo y usted se da cuenta cómo está su rostro, su cabello, y usted o yo nos vamos a alinear. Y más si vamos a ir al trabajo, si vamos a ir a una entrevista de un trabajo, si vamos a ir a una reunión especial o algún evento social de alguna fiesta, de alguna boda, de alguna presentación o algo, porque no queremos ir desalineados. Pues Dios quiere que estemos siempre alineados en todo el caminar. Y cuando yo abrí la escritura, yo leía aquí que decía: hermanos, el apóstol Pablo diciendo así, que hermanos os ruego. Está haciendo una súplica y un ruego, y luego está diciendo: por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y me confronta a mí la palabra de Dios, porque también me da beneficios, pero también me da promesas, pero también Dios me habla a mi vida y me confronta que yo debo presentarme mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Agradable, dice, a Dios, agradable a Dios. Y si vamos a la palabra, hay una riqueza de enseñanza, de promesas, pero también que Dios nos hace ver en el espejo para que nosotros podamos caminar en la voluntad perfecta y agradable del Señor. Aún este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, debemos de presentarlo al Señor. Dice santo, y ¿qué dice? Y vivo, en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Muchas veces pensamos: no, es que lo de afuera no importa. ¿Cómo que no importa? Claro, para delante de Dios somos espíritu, alma y cuerpo, y dice que debemos de presentarlo en santidad a Dios. Pero ahorita vamos a ver los beneficios de la palabra escrita, de lo que vimos la semana pasada, porque Dios tiene un propósito eterno de revelarse a nosotros. Y Él se revela a través de la palabra, y los beneficios de la palabra escrita es que
la preservación de las palabras de Dios. Dios preserva su palabra para las futuras generaciones. Porque Dios no es un Dios donde usted puede hacer un plan a 5 años, o a 10 años, o a 20 años. Dios, dijimos que es un Dios eterno. Él no tiene principio, no tiene fin, es el alfa y el omega. Dios como creador, Él es eterno. Él no necesitaba que alguien lo formara, lo hiciera, porque Él es el Dios de todas las generaciones. Y Él es el creador y nadie lo creó a Él, porque Él es creador. Y la palabra de esta palabra, hermano, se ha preservado todo para las generaciones, y podemos ver, hermano, que esta palabra es confiable. ¿Y sabe qué puede decir por qué es confiable? Porque Él cumple sus promesas. Como padres no cumplimos promesas hacia nuestros hijos, o en nuestro trabajo no cumplimos las promesas ante Dios. Muchas veces no cumplimos lo que decimos, pero Dios sí cumple lo que Él ha dicho. Por eso usted y yo podemos ir a la palabra de Dios, porque la palabra escrita de Dios es confiable. Usted no puede decir, ¿para qué voy a leer si eso está caducado? No. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y lo hace una pregunta, ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. Dios lo que ha escrito, lo que ha dicho, lo va a hacer, lo que habló, lo va a ejecutar. Aunque usted lo crea o aunque usted no lo crea, Dios lo va a ejecutar. Y también nos dice la escritura, ahí en el apóstol Pablo escribe en de Pedro, y nos dice en el capítulo 1, en el versículo 24 de Pedro, primera carta de Pedro 1:24, dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre, fíjese, la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio os ha sido anunciada. Y hay escritura que dice, el cielo y la tierra van a pasar, mas mis palabras no pasarán. O sea, permanecerá la palabra de Dios. Entonces, usted y yo podemos ir a la palabra porque es confiable la palabra. Usted puede confiar en lo que Dios ha dicho. Pero también el beneficio de la escritura es que permanece. Permanece, dice, permanece para siempre la palabra. Permanece, aquí lo vimos, permanecerá para siempre. Y la palabra de Dios, hermano, yo decía hace rato, es como un espejo para nosotros. Dios anhela todos los días, hermano, que usted y yo tengamos tiempo con Él. Dios nos anhela, el Espíritu Santo nos anhela. Yo no sé cuánto usted puede percibir, cuánto usted puede sentir cuando usted toma su tiempo, el tiempo que le pertenece al Señor, y usted se dobla a sus rodillas. Muchas veces he despertado, el Espíritu Santo me ha despertado, y así como estoy acostada, empiezo a orar. Pero siento un vacío, siento como que mi oración llega al techo. Alguien decía, el pastor que yo tenía. Pero cuando yo dejo de estar en esa posición en la cama y doblego mis rodillas y yo empiezo a hablar con Dios, algo sucede espiritual. Yo puedo conectarme con Dios, puedo hablar con Dios, y Él puede
hacerme, Él puede transmitir en mi corazón su anhelo, sus deseos. Pero cuando voy a la palabra de Dios, es una delicia, es un deleite. Y mire, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal, individual con cada uno de nosotros. Claro que Dios es un Dios de generaciones, de familias, pero Dios es un Dios personal, porque Él le va a hablar personalmente a usted. Cuando usted se dispone a decir, quiero oírte hablar, y usted abre su palabra, lee su palabra, y Dios le va a hablar personalmente. Y mire, encontré algo muy maravilloso acerca de la vida de un personaje llamado Ciro. Ciro, veíamos unos domingos pasados acerca de cómo Dios se ha revelado a través de los profetas. Y Dios reveló a través de sueños, de visiones, a Nabucodonosor sobre las potencias mundiales. Y dijimos que cuando Nabucodonosor vio la estatua y vio la cabeza de esa estatua, era de oro. Y luego la que seguía era de plata. Sí, ¿verdad? De plata. Pero cuando la potencia mundial, que era Babilonia, cayó y entró la segunda potencia, fueron los medos y los persas. Y entre ellos estaba el rey Ciro, que era persa. Y yo pude ver en Isaías 44, si usted puede ir ahí, Isaías 44, 1500 años se escribió esta escritura. Isaías 44, 28 nos habla de este personaje de Ciro. Y dice la escritura acerca de este hombre, Isaías lo escribió 150 años antes de que naciera Ciro, antes de que se viniera a esta palabra. Y dice de esta manera, en el versículo 28, dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. 150 años escribió esta palabra. Dios le habló al profeta Isaías para que hablara sobre este personaje. Y cuando este personaje, en el capítulo, vamos al 45, en el versículo 4, bueno, en el 45 sigue hablando, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, o sea, de Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Y le daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y usted dice: wow, 150 años y no había nacido este personaje, y Dios ya había dado una palabra profética de lo que él iba a ser, este varón. Y en el versículo anterior dice: es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. 150 años sucede esto. Cuando vamos ahí a Jeremías,
25:11, Jeremías también dio una palabra, profetizó sobre lo que iba a suceder a la nación de Israel. Dios le dijo a la nación de Israel en el 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Se está dirigiendo a Jerusalén. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios lo habló anticipadamente a la nación de Israel y le dijo que iban a ser puestos en ruina y en espanto, y que van a servir al rey de Babilonia 70 años. Y luego dice el 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Todavía no sucedía, y Dios ya había hablado a través del profeta Isaías sobre Ciro, y Dios había hablado a través de Jeremías mucho tiempo antes lo que iba a suceder a Israel, pero después lo que iba a suceder a Babilonia. Y Dios cumple, hermano, lo que dice. Lo que está escrito es confiable la palabra, permanece la palabra y se cumple la palabra. Y si nosotros vamos a Esdras, aquí estamos viendo a la nación de Israel cautiva. Usted puede decir: ¿por qué vamos hasta allá a Isaías y luego nos regresamos a Esdras? Bueno, la Biblia no está escrita cronológicamente, y mucho de la vida de los reyes de Israel lo predijeron los profetas, y los profetas los vemos casi al terminar el Antiguo Testamento, porque así se acomodaron como profetas mayores, profetas menores. Pero vemos ahora a Esdras en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice de esta manera: Esdras 1:2. Dice en el 1, vamos a empezar. En el primer año de Ciro, rey de Persia, dice: para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjese, en el primer año del rey de Persia se iba a cumplir esa palabra por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 150 años se había profetizado. Y sin duda, alguien por ahí leí un comentarista donde dice que la nación de Israel, cuando vio a Ciro, dijo: él es esa palabra de cumplido. Y sin duda le enseñó la profecía a Ciro, y Ciro se ha de haber quedado asombrado. Dios hablando de mí, lo que iba a hacer. Sin duda, cuando el rey Ciro leyó lo que había escrito Isaías acerca de él, se sorprendió, y sin duda Dios, el Espíritu de Dios, despertó algo en la vida del rey de Ciro, porque Dios es un Dios personal, hermano. Yo hace tiempo escuché un testimonio de un varón, creo que él fue como del medio artístico, y creo que él era algo así de, no recuerdo cómo del medio artístico, y él dice que un día lo invitaron a la iglesia, lo invitaron a una congregación, y dice que él dudaba, pero alguien lo convenció, y él se fue un día a una congregación, fue a una reunión, y dice que cuando
le hablaron del Señor, Dios tocó su corazón y dice que él compró una Biblia. Y dice que cuando él abrió la Biblia, él abrió en Hechos capítulo 1. Y cuando él dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y este personaje se llama Teófilo. Y dice que cuando él abrió la Biblia y que dijo, Dios me está hablando, Dios se puso mi nombre ahí en la Biblia. Y dice que eso despertó en él un interés en leer el capítulo de Hechos, y se fue con Hechos y luego se fue a Romanos y leyó toda la Biblia. Dios, hermano, Dios usó la palabra para despertar en él un espíritu. Él era un comediante, ya recordé, él era un comediante. Y dice que él se quedó tan asombrado, dice, porque nadie había mencionado mi nombre. Dice, y Dios estaba mencionando mi nombre en Hechos. Y eso despertó en él un espíritu para hacer ahora, él es ahora un siervo de Dios. Imagínense cuando la nación de Israel, cuando el pueblo de Dios le dio la profecía a Ciro, o le dijo, mira Ciro, lo que Dios habló de ti. Sin duda Dios despertó en él, porque aquí dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey ¿de dónde? De Persia. Y algo sucedió en el capítulo 6, ahí de Esdras, ahí mismo, en el 6 del 3 en adelante, dice 6:3. Dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. Dice, bueno, y empieza a dar las medidas de todo lo que él iba a hacer. Pero él también dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Él dijo, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Fíjese todo lo que hizo el rey de Ciro. Lo que el rey de Babilonia había transportado de los vasos de oro, todo lo sagrado del templo de Jerusalén, Nabucodonosor se lo había llevado a Babilonia. Tesoros que había. Y él dijo, todo lo que Nabucodonosor tomó de la casa de Dios, lo van a regresar a la casa de Dios. Y se cumplió, hermano. Se cumplió todo. Aunque dice la escritura que Ciro no conoció a Dios. Solamente fue un instrumento de Dios para cumplir su palabra de lo que él había dicho para la nación de Israel. Pero Ciro no se convirtió a Dios. Solamente fue un instrumento de parte del Señor para que se cumpliera todo lo que Dios había dicho sobre este hombre, sobre este rey. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios personal y su palabra es confiable, su palabra permanece, y Dios va a hablar a nuestras vidas y va a despertar en nuestro corazón su Espíritu Santo cuando nosotros vayamos a la palabra. Por eso usted y yo tenemos que ir a la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a conocer a Dios. Ahora también podemos ver que la escritura le da una posición elevada al Señor Jesucristo, porque dice que Jesucristo es el centro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo, hermano. Y lo dice en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, en el versículo 1 al 5, usted lo ha leído, donde dice que en el principio era el verbo,
y el verbo, dice, era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando acerca de él, dice, este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso el personaje principal de la Biblia, hermano, es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque habla de él y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A la nación de Israel vino y no le conoció. Pero bendito Dios que se abrió la puerta para nosotros los gentiles. Y ahora usted y yo, esa luz maravillosa que es Cristo ha venido y ha iluminado nuestro corazón. Pero aún Dios quiere seguir iluminando nuestro entendimiento a través de la palabra. Porque ella nos va a enseñar cuál es el camino y la voluntad perfecta y agradable delante de Dios. Fíjese, en el Antiguo Testamento la Biblia predijo la venida del Señor. Y mire, hermano, 700 años antes de que naciera Jesús y que él fuera a la cruz a morir por nosotros, Isaías, Dios le dijo, escribe Isaías 53. Usted y yo lo hemos leído. Pero ¿qué dice esta escritura? 700 años la escribió Dios, le dijo a Isaías que escribiera, a través del Espíritu Santo escribió de Jesús, el que dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura lo veremos. Ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 700 años Dios escribió esta palabra y se cumplió cuando el Señor fue a la cruz del Calvario y él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, hermano. Y él exclamó un día al Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso el Señor, hermano. Por esto esta palabra es confiable, esta palabra permanece para siempre, esta palabra es personal para cada uno de nosotros. Pero la palabra del Señor, hermano, en el Nuevo Testamento registra su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y lo podemos ver, hay muchos versículos en la Escritura que nos pudiéramos estar leyendo uno tras otro de cómo se cumplió toda la palabra de él, lo que se escribió de él, se cumplió tal y como Dios lo había dicho. Pero el Señor Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían. ¿Y sabe a qué se reunían? A leer la ley. Porque la ley no estaba como nosotros lo tenemos, no era una Biblia y no tenían todos. Había rollos, pergaminos donde estaban escritos todos los profetas, todo lo de la ley de Moisés. Y se reunían cada sábado a leer, a escuchar la lectura.
Y el Señor Jesucristo acostumbraba a ir a la sinagoga. Y dice que en una de las veces que él fue, que estuvo ahí, dice en el versículo 16, estoy equivocada, es Lucas 4, 16. Dice, y vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y mire lo que leyó. Y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, él estaba leyendo esa porción y dice que él habló eso. Dice, y enrollando el libro, o sea, el pergamino, lo estaba enrollando. Dice, lo dio al ministro y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermano, muchos habían leído las escrituras. Muchos cada sábado se habían levantado para poder leer la escritura. Pero sin duda, no todos habían puesto sus ojos en las personas cuando leían las escrituras. Pero algo sucedió, hermano. Cuando el Señor Jesús lee todo esto, está hablando de él. Esto se había profetizado, hermanos, muchos años antes. Isaías lo había profetizado en el capítulo 61, 1 y 2 de Isaías. Se había escrito de Jesucristo 700 años antes. Se había escrito, y ahora el Señor Jesucristo estaba yendo a la sinagoga, abriendo el libro de Isaías, leyendo todo esto, y la gente voltea a ver al Señor Jesús. Algo sucedió en ellos, hermano, cuando él leyó esta escritura. ¿Y qué dice la escritura? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Qué tremendo, hermano. Ellos sin duda conocían esa escritura, la habían leído esa escritura, pero cuando el Señor Jesús la leyó, algo sucedió. Sin duda algo se cayó como una escama, algo se quitó, una venda de los ojos de los que estaban ese día ahí reunidos. ¿Por qué tuvieron que fijar su mirada ante el Señor Jesús? ¿Por qué tenían que verlo? Se estaba cumpliendo esa palabra, hermano. Porque todo lo que está escrito del Señor Jesús, todo lo que está escrito se ha cumplido. Y aún lo que todavía no se ha cumplido, se va a cumplir, hermanos. No importa que se haya escrito 1000 años atrás, 2000 años atrás, porque el Señor hace más de 2000 años, Él dijo, los ángeles dijeron, así como le han visto ver que Él levantado a los cielos, así mismo va a regresar en una nube. Y estamos esperando el cumplimiento de esa palabra, hermanos, porque su palabra permanece para siempre. Pero también podemos decir que la escritura, la palabra de Dios, revela que la iglesia es el instrumento del plan eterno de Dios, hermano. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, los que ahora nosotros Cristo nos reconcilió con el Padre. Porque el hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. La humanidad sin Cristo es enemiga de Dios. No está amistada con Dios. Y el instrumento del plan eterno de Dios es la iglesia, hermanos.
Y lo podemos ver en Efesios. Vamos ahí a Efesios capítulo 1, en el versículo 22. Dice de esta manera. Dice, en el 20 dice: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Fíjese el Señor sobre qué está. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero mire lo que hizo Cristo: y lo sometió, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A usted y a mí, hermanos. A usted y a mí Dios nos dio, hermano, todas las cosas que Él sometió. Él dice que todas esas cosas lo sometió bajo los pies de Él y te lo dio a usted y a mí. Fíjense las riquezas que Dios nos ha dado, todo lo que Él nos ha dado, y aquí eso lo dio a la iglesia, hermano. Porque sabe, dice en el capítulo 2, en el versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sabe quién es ese edificio? Usted y yo. Representamos también como un edificio que dice que hemos sido edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Por eso dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor. Ese es el objetivo, hermano, la santidad en cada uno de nuestros corazones. Porque el objetivo de Dios, hermano, en la historia es crear una comunidad de personas. Usted y yo somos una comunidad de personas que amemos a Dios, y que Él sea el centro de nuestra vida. Ese es el objetivo de la iglesia, hermano, que nosotros seamos esa comunidad, que amemos a Dios y que Él sea el centro de nuestra vida. Como dice la Escritura, que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, hermano. Porque Dios nos ha dado una gran posición como iglesia. Y yo les decía hace rato, si nosotros podemos ver todos los beneficios que tenemos aquí en Efesios capítulo 1, yo encontré 14. Y mire, el número 1 así lo escribí: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A quién? A la iglesia. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención en su sangre, el perdón de los pecados, hermanos. Nos hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Tuvimos herencia y tenemos herencia en Él mismo. Tenemos herencia, hermano. Y no es como la herencia que hay aquí en la tierra. No es como la herencia aquí, hermano. Hay una herencia que lo que le dio al Hijo, el Hijo nos lo compartió a usted y a mí, porque somos su iglesia, hermanos. Y eso nos debe de regocijar, porque usted puede decir: no, mi papá no me va a dejar nada. Pues hermano, lo que le pueda dejar es perecedero.
es temporal, pero lo que Dios tiene, dice, una herencia eterna juntamente con Cristo. Y por eso usted y yo tenemos que amar a Dios y servir a Dios. También dice que nos fuimos predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, que seamos para su gloria y alabanza. La iglesia, usted y yo somos para su gloria y alabanza. Y otra cosa, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos esa bendición, tenemos un sello de propiedad, y ese sello es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y también dice que tenemos las riquezas de la gloria de su herencia. Y el número 13, tenemos la supereminente grandeza de su poder. Y la otra, que la operación del poder del Señor, de su fuerza, está en cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta toda la bendición que tenemos? Y a veces vivimos como si no tuviéramos nada ni fuéramos nada. En Cristo tenemos una gran herencia. En Cristo Él ya no nos bendijo con toda bendición espiritual. Y como alguien dijo, a veces andamos como por dioseros espiritualmente, teniendo un Dios tan rico, tan bueno y tan maravilloso y tan glorioso, hermanos. Esa es la iglesia. Pero también Dios a la iglesia le dio una posición en su reino. ¿Y sabe cuál es esa posición? Y vamos a verla todo, porque con esto voy a terminar. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjese todo lo que nos dio. Porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El propósito central de la iglesia en el reino de Cristo es que usted y yo podamos reconciliar al mundo. El mundo está enemistado con Dios, y reconciliar es volverlos a amistarse con Dios. Esa es la tarea y la posición que usted y yo tenemos en el reino de Cristo. Que ahora usted, hermano, tiene toda esta enseñanza, esta palabra en su corazón. Vivamos esta palabra, hermanos. Vivamos esta palabra. El propósito eterno de Dios está escrito para usted y para mí aquí, para que usted y yo podamos vivir a la voluntad y a la altura de Dios en este mundo, hermano. En este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. No lo amemos. No amemos las cosas que están en este mundo. Todo es pasajero. Todas sus ideologías, todo lo que puede ofrecer el mundo es pasajero, hermano. Todo va a pasar. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así como esta palabra permanece
El Señor dice que el que hagamos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Yo voy a pedir, a ver si podemos entonar ese canto que dice: concebido en cruz, creados en Jesús. No sé si alguien lo recuerda, esa letra de ese canto. ¿No te la sabes tú? ¿No? Gloria a Dios. Yo te invito que vamos a orar, hermanos. Su palabra ha sido dada. Esa palabra escrita en su corazón, escrita en su vida, sea escrita en su corazón y en mi vida. Dios se da a conocer. Esta palabra, hermano, yo no sé cuántas Biblias usted tenga en su casa. Yo no sé. Pero usted y yo debemos de tener una Biblia así. Y podamos ahí, yo tengo muchas cosas que he señalado y fechas que cuando yo he abierto la Biblia, Dios me ha hablado, escribo esa fecha, anoto esa fecha en esa palabra. Cuando Dios me ha hablado a mí, lo he visto algo personal. Dios todos los días quiere hablar contigo. Todos los días quiere hablar conmigo. Todos los días quiere tener que tengamos tú y yo un tiempo con Él. Yo a veces he estado esos tiempos con Él y yo digo, es verdad, no hay lugar más alto que estar en la presencia del Señor. No hay otro lugar donde haya paz, donde podamos encontrar dirección que en la presencia de Dios y en su palabra. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermano? ¿Cuánto te cuesta, hermano? Vayamos a la palabra. No es lo mismo que usted lo vea en el celular, porque ahí puede ver, hay cosas buenas y malas en ese aparato. Puede ver y entrar a donde usted quizás nunca imaginaría que podía entrar y que quizás ni quisiera entrar jamás, porque debemos tener cuidado a dónde vamos a poner nuestra mirada. Pero cuando abramos la escritura, Dios quiere hablarte porque Él se quiere dar a conocer a tu vida. Dios quiere dar a conocer su voluntad en su vida, en su corazón. Dios te va a hablar para traer sanidad, para traer fortaleza, para traer ánimo. Quizás muchas veces para corregirnos que estamos caminando equivocadamente. Pero Dios nos va a hablar y Dios quiere hablar. Dios quiere hablar a nuestro corazón todos los días. Si alguien quiere venir aquí al altar y postrarse y hablar con Dios, hay libertad para que usted lo haga. Usted hable con Él. Maravilloso eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Maravilloso Dios. Maravilloso Padre, aquí estamos en esta tarde delante de tu presencia, Señor. Maravilloso Espíritu Santo, poderoso Señor. Poderoso eres, Señor. Gracias por amarme, Señor. Gracias por desear, Señor, el que yo pueda estar contigo, Padre. Y yo pueda ir a tu palabra, donde tu palabra, Señor, me va a dar dirección. Padre, despiértanos para amar y desear y anhelar y alimentarnos de tu palabra, que es bendita y es poderosa.
Tu palabra es poderosa, tu palabra es gloriosa, Señor. Pero hay alguien que nos quiere mantener siempre en oscuridad, en tinieblas. Que no podamos ver tus promesas y que no podamos ver, Señor, tu voluntad, que es agradable y perfecta en nuestro caminar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida como la iglesia que somos. Tú nos redimiste, Señor. Tú fuiste traspasado, Señor. Tú fuiste, Señor, traspasado por mis pecados, por mis iniquidades. Pero a través de ese amor, Señor, ha nacido una iglesia. Una iglesia que tiene un propósito eterno de anunciar tus virtudes. De anunciar, Señor, tus virtudes. Señor, ayúdanos, Señor. Si somos tu iglesia, podamos reconciliar al mundo que está en tinieblas, al mundo que está enemistado contigo, Señor. Maravilloso Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo. Aquí está tu pueblo, Señor. Despierta tu espíritu en nosotros para cumplir tu palabra, Señor. Tú despertaste el espíritu de Ciro, Padre. Tú eres un Dios personal, tú eres un Dios personal. Que tú quieres hablar y dar un mensaje específico a cada uno de tus hijos. Tú quieres dar un mensaje específico a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú nos quieres enseñar el camino para el cual debemos de andar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sé tú el centro de tu iglesia, Señor. Sé tú, Señor, el centro de nuestros corazones, Señor. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor, que nos has dado un llamado. Tu palabra se ha cumplido, tu palabra se está cumpliendo. Aún las promesas que tiene, Señor, aún, Señor, estás advirtiendo a tu iglesia, Señor. Estás advirtiendo a tu iglesia de lo que ha de venir, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos a mantenernos, Señor. Permanecer, Señor, a los pies de tu Hijo Jesús, yendo a tu palabra, comunicando, Señor, y tú comunicándote con nosotros para poder, Señor, entender tu voluntad, Padre, en nuestros corazones, Espíritu Santo. Maravilloso, Señor. Maravilloso eres, Señor. Maravilloso, Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a cumplir el propósito de tu iglesia, Señor. Que somos un grupo de hombres y mujeres que te amamos con todo el corazón, que estamos dispuestos, Señor, a caminar contigo, Señor. Oh, maravilloso Espíritu de Dios, maravilloso, Señor. Maravilloso Espíritu de Dios, aleluya, poderoso, Señor.